Entre 1999 y el 2014, América del Sur vio reducida su desigualdad. Desde entonces, el progreso se ha estancado y gobiernos no han reaccionado oportunamente a estos periodos de crisis. En ese sentido, y según data del Banco Mundial, te invito a conocer los 5 países más pobres de América del Sur. En Brasil, reportes apuntan a que los ingresos del 10% de la población más rica son 14 veces superiores a los ingresos del 40% más pobre, dejando a la nación con uno de los porcentajes de desigualdad más altos del continente. Sin embargo, también debe destacarse que durante 2022 y 2023, Brasil registró una reducción en el número de personas que viven en pobreza y pobreza extrema, con la inseguridad alimentaria grave cayendo del 8% al 1.2% de la población, lo que representó una disminución del 85% en apenas un año. Aún así, 67.800.000 personas, o el 31.6% de los habitantes brasileños, viven con menos de $110 al mes, siendo esta pobreza más grave entre los niños, negros y mestizos, y en las regiones norte y noreste. Así, se conoce que al menos 32 millones de niños y niñas brasileños viven en situación precaria, padeciendo problemas diarios en la educación, el trabajo forzado, la vivienda, el agua, el saneamiento y el acceso a la información. Al aprender sobre la pobreza en Colombia, es fundamental tener en cuenta una serie de factores, incluidos conflictos internos, políticas gubernamentales, distribución desigual de la tierra y más. Y es que desde la década de 1960, Colombia se vio involucrada en un conflicto interno que duró décadas entre el gobierno, los grupos paramilitares y los grupos guerrilleros antigubernamentales, que fue financiado principalmente por el tráfico de estupefacientes. Así, muchos colombianos enfrentaron desplazamiento interno debido al conflicto, teniendo que abandonar sus hogares y tierras, con lo cual a esta población rezagada le ha resultado difícil reconstruir sus bienes y encontrar vivienda o empleo estable, lo que a menudo los lleva a vivir en la pobreza o la pobreza extrema. Esto tuvo un impacto desproporcionado en la población rural, que todavía depende en gran medida de la agricultura. Y es que según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas, a pesar de los avances en los últimos años, más del 35.4% de la población sigue viviendo en la pobreza en Colombia, aumentando a más de 45% en las zonas rurales de este país. Colombianos, ¿qué opinan de ello? Y a pesar de los aumentos en el PIB per cápita y la reducción a la mitad de los niveles de pobreza extrema entre 2004 y 2017, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de toda América, con la economía dependiendo de la exportación de gas y minerales, lo que le ha dejado vulnerable a las crisis internacionales y a las caídas de los precios de las materias primas. Y es que más de la mitad de la población de Bolivia vive en zonas rurales, donde las tasas de pobreza son las más altas y donde se carece de acceso a recursos vitales como agua corriente y electricidad. Así, el 75% de las familias bolivianas no tienen acceso regular a los alimentos, dependiendo en gran medida de la agricultura en pequeña escala para sobrevivir, con lo cual se hace común la hambruna durante las temporadas de escasez. Y es que reportes informan que 4 de cada 10 mujeres todavía viven en la pobreza en Bolivia, mientras que el 35% de la población indígena del país permanece en miseria, para un total del 36.6% del total de bolivianos sumidos en esta pobreza. Bolivianos, quiero leerlos. Y ahora hablemos de Argentina, y es que en este golpeado país, la inflación se ha convertido en cierto modo en símbolo de la economía en los últimos años. El nivel de pobreza en este país del sur del continente aumentó en enero del 2024 a su nivel más alto en 20 años, según un estudio publicado por la Universidad Católica de Argentina.
Tal informe muestra que el 50.5% de la población del país, o lo que serían 24 millones de personas, viven en la pobreza. El estudio atribuyó en parte el aumento de la pobreza a la decisión del presidente Javier Milei de devaluar el peso, aunque sí, como era de esperarse, Milei culpa a administraciones anteriores. Y es que cuando Milei asumió el cargo el 10 de diciembre del 2023, el país cerraba el último mes del año con una tasa de inflación del 25.5%, la más alta en 3 décadas según INDEC. Al asumir el cargo, Milei, un autodenominado anarcocapitalista, emitió una serie de decretos de shock económico, incluida la devaluación del peso argentino en un 54% y el levantamiento de casi todos los casos de controles de precios gubernamentales. Así, expertos alertan que las tasas de pobreza aumentarán aún más en el corto plazo, a medida que la terapia de choque del gobierno busque reducir la inflación a solo un dígito. Y bueno, suponiendo que esto ocurra, los ingresos reales deberían aumentar una vez más, lo que provocaría una disminución en las tasas de pobreza. Mientras tanto, y a pesar del dolor, las encuestas muestran que los argentinos siguen apoyando a Javier Milei y, claro, sus esfuerzos políticos y económicos. Tú, argentino y latinoamericano, ¿apoyas a Milei? Quiero leerte. En el primer lugar encontramos lamentablemente a Venezuela, donde la mayoría de la población del país, es decir, el 51.9% de los residentes, viven en la pobreza. Así lo explica el informe ENCODI, elaborado por profesores de diversas universidades venezolanas, que también destaca que el país sigue siendo uno de los más desiguales del continente, donde las personas más pobres ganan entre 30 y 35 veces menos que aquellos con los ingresos más altos. Y a pesar de una reducción significativa de la tasa de inflación, en Venezuela, la cierta escasez de estabilidad social comprometen la vida cotidiana de muchas personas, especialmente en aquellas regiones alejadas de los grandes centros urbanos. Según cifras de la ONU, se necesitarían más de 30 años de crecimiento económico positivo al ritmo del 2022 para alcanzar el volumen económico que alguna vez tuvo este país. Mientras que, de acuerdo a Nicolás Maduro y su gobierno, la situación actual se explica esencialmente por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, un 189.9% de la inflación en 2023 es solo uno de los muchos factores que contribuyen al panorama de pobreza en Venezuela. Venezolanos, ¿por qué Venezuela sigue siendo un país pobre? Lamentablemente debo decirlo. Dime por qué en los comentarios. Y tú, si eres de otro país de América Latina, ¿qué te pareció este conteo y este ranking? ¿Crees que tu país debe estar en este conteo si fuese más abierto en todo lo que respecta a América Latina y no solo América del Sur? ¿Qué se debe hacer para que tu país salga adelante? Déjame sus opiniones acá abajo en los comentarios, siempre con respeto, y por supuesto dale me gusta al video y compártelo para que más personas tengan esta información. Sigue con otro de nuestros videos. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.